necesidad, la necesidad de la oración en el creyente. ¿Cuál es el tema de hoy, hermanos? ¿Están colocando cuidado? La necesidad de la oración en el creyente. La mayoría de nuestros fracasos como creyentes es porque no tenemos una oración verdadera para nuestro Dios. La mayoría de nuestros fracasos es porque le damos más prioridad a la carne que a la oración. ¿Cuántos de nosotros nos quedamos horas en el WhatsApp, en el Facebook, con el celular y para nosotros ya endiosamos a ese celular? Unos dirán, no, es que es trabajo, pero otros no es trabajo, lo otro es diversión. Dale gusto a la carne. La mayoría de nuestros fracasos como creyentes es porque no queremos comunicarnos con el Señor. La mayoría de la falta de entendimiento de la palabra es porque no queremos orar para que Dios nos dé la fortaleza. Entonces, la habilidad de ganar la lucha contra la carne para orar se logra teniendo un mejor conocimiento de Dios. ¿Ustedes saben cómo es Dios? ¿Dios es qué? ¿Cómo? Pero Él tiene una cualidad no, Él es algo. A ver, ¿cuál? Dígame ¿cómo es Dios? Santo. Esa es la palabra. Dios es santo. Y Dios requiere de hombres y mujeres que conocen de Dios, de Él, que vayamos en oración ante un Dios santo, que haya reverencia en la oración, que haya temor ante un Dios santo. ¿Ustedes creen que Dios está acá? A ver, díganme, hermanos, con sinceridad en su corazón. ¿Dios está acá? ¿Por qué a veces no hay reverencia para el Señor entonces? ¿Por qué a veces, hermanos, venimos supuestamente a darle 2 o 3 horitas al Señor en oración, en alabanza, en escuchar la palabra y no hay temor de Él porque no lo vemos? Ven a José, ven a mí o ven a otro hermano sirviendo, pero no están viendo a Dios. Si viéramos a Dios, Salmos capítulo 5, versículo 7 dice que el temor de Dios ama al que teme en su santo templo. ¿Cuál es el templo? Ustedes son el templo. Esta capilla también es parte donde venimos a adorar al Señor. Y el Señor quiere reverencia, hermanos, primeramente que todo. Primero que todo, hermanos, si usted quiere ser verdaderamente un hijo de Dios, usted tiene que estar en oración. Usted y yo tenemos que estar en oración. Porque la oración es una de las armas que Dios nos dio. Efesios capítulo 6, perdón, que nos dio, una de las armas que nos dio para poder vencer. ¿Cómo vamos a vencer nosotros en esta vida? Primero con oración. Ustedes sabían, hermanos, que cuando los apóstoles le dijeron a otros hermanos de la iglesia que sacaran 7 diáconos, personas que ayudaran a la iglesia, a las viudas desamparadas, a que hicieran otro servicio en la iglesia, ellos dijeron, es necesario que haya otros que sirvan a las mesas, mas nosotros perseveraremos ¿en qué? En la oración. Y primero pone la oración. ¿Por qué pone la oración de primero? Porque ustedes pueden leer mucha Biblia, podemos tener mucha teología, pero si usted no ora para que esa palabra penetre como espada de 2 filos en su corazón y en su alma, esa palabra se va a olvidar. Esa palabra no va a hacer efecto en su vida y no va a haber un cambio en la vida, porque usted no le entregó eso en oración. Entonces, ¿qué es orar, hermanos? Para que entendamos. Lo importante que yo deseo, hermano, que ustedes entiendan es que el título dice la necesidad de la oración. Sin oración no hay progreso de ninguna clase para la iglesia. Sin oración no hay, Dios no le va a contestar ninguna de esas cosas que usted piense sin decírselas al Señor. Entonces, hermanos, la oración es necesaria para la iglesia. Pero, ¿qué es orar? Porque yo creo que aquí hay personas que no saben todavía qué es orar.
A ver, alguien que me diga qué es orar. Alce la mano, alce la mano. Algún hermano que me diga qué es orar o alguna persona que tenga a lo menos como orar es hablar con Dios. Pero ¿hablar qué? ¿Hablar qué? ¿Con qué voy a hablar? Ve, hermanos, da mucha tristeza porque lo que dijo mi esposa es cierto. Orar es hablar con Dios. Pero ¿cómo voy a hablar con Dios? Acuérdese que nosotros a veces tenemos charlas con otras personas que no tienen sentido, tonterías, bobadas, y Dios no quiere que le hablemos tonterías ni bobadas. Entonces, ¿qué es orar? ¿Cómo vamos a orar delante del Señor? ¿Adorarlo con qué? En espíritu y en verdad, hermano. Hermana, si Dios quiere que le escuche su oración, tiene que ser en espíritu y en verdad, concentrados en lo que usted le va a decir ante un Dios que acabamos de decir que Dios es ¿qué? Santo. Y cuando yo entiendo eso, mire, los querubines que estaban allí alabando al Señor en el cielo, dice Isaías capítulo 6, con unos pues tenían 6 alas, ¿no? Tres pares de alas. Con un par se tapaban los ojos o la cara. Con otro par se tapaban los pies y lógicamente que con el otro par volaban. Pero ¿por qué hacían eso? ¿Por qué se cubrían los pies? ¿Por qué se cubrían la cara? Porque Dios es santo, santo, santo. Tenemos más prioridad, hermanos, de decir nuestras cosas a una persona, a un hermano, a un hermano de la iglesia, a un amigo o a una amiga de la cuadra, a un compañero de trabajo, que a Dios. Ustedes han visto, hermanos, que más fácil nos desahogamos con una persona que con Dios. Muchos dicen, no, es que yo no sé qué orarle al Señor. Pues, ¿qué le va a orar al Señor si ni siquiera entiende la santidad del Señor? ¿Qué va a orar al Señor si se desahoga más fácil con otra persona? Sabe orar, porque es que yo cuando hablo con una persona estoy orando, o sea, estoy hablando. Sabe desahogarse más fácil con un ser humano que con el que le puede solucionar el problema. Dios quiere, hermanos, que nosotros entremos ante Él en oración, en espíritu y en verdad. Muchas oraciones que hemos hecho no han sido contestadas. ¿Por qué no han sido contestadas? Porque no hemos entrado, como dijo nuestra hermana, con reverencia ante un Dios santo. Venimos al culto, le damos prioridad al celular, nos suena el celular y salimos. ¿Usted cree que Dios se va a agradar de eso? Si usted vino acá a adorar al Señor, ¿por qué tiene que estar priorizado su celular? ¿Por qué tiene que estar ese celular en su mente? Si usted vino aquí del Señor a presentarse delante del Señor, a hablar delante del Señor, y usted reconoce y sabe que Dios es santo, Él se merece ¿qué? Toda su atención. Él se merece todo su corazón, toda su alma. ¿Qué dice el salmista? ¿Qué decía el salmista? Bendice, oh alma mía, a Jehová. Bendice. ¿Y cómo lo va a bendecir usted al Señor si usted está pensando en la cocina, en el trabajo, en lo que va a hacer después de que salga de acá? ¿Cómo quiere que el Señor le ayude, hermano o hermana? Veamos entonces qué es orar. Salmos capítulo 62. Y miremos qué es orar. Vamos a entender esto, hermanos, para que cuando lleguen los momentos difíciles y aún cuando no lleguen los momentos difíciles, estemos viviendo tiempos agradables, derramemos nuestro corazón al Señor. 62:8. Salmos 62:8. ¿Qué es orar entonces? Vamos a verlo aquí en Salmos 62:8. Veamos, hermanos. Dice, esperad, dice el salmista. David dice, esperar en él. ¿En quién? En Dios, esperar en Dios en todo tiempo. O sea, usted espera hoy el alimento de Dios, los cuidados de Dios, la protección para su familia. Mañana igualmente. Eso es lo que está diciendo el salmista. Esperar en él en todo tiempo, en sus oraciones, en sus peticiones. Pero ¿qué más dice?
¿Cómo vamos a esperar en Él? Tenemos que decirle. Él quiere que le digamos, Él dice, derramad delante de Dios, o sea, aquí está Dios, lo acabaron de ustedes de decir, que Dios está acá, en medio de ustedes, si lo creen por fe, Dios está acá. Entonces dice, derramad delante de Dios, ¿qué? Entonces, ¿qué es orar? Ahorita sí les pregunto nuevamente, ¿qué es orar? Derramar nuestro corazón al Señor. Eso es orar. Orar es que usted, así como cuando llama a una amiga y se desboca contándole su problema matrimonial, se desboca contándole su problema económico, se desboca contándole cualquier necesidad, igualmente el Señor quiere que usted se desboque ante el Señor, pero con un corazón derramado y en santidad, poniendo toda su atención ante el Señor. No es que yo estoy acá y estoy orando o estoy escuchando la prédica, pero mi pensamiento está en mi esposa, está en mis hijos, está en el... No, no, hermanos. Está perdiendo el tiempo acá. Eso es lo que le digo. Dios quiere verdaderamente adoradores en espíritu y en verdad. Cuando el Señor Jesucristo estaba con una multitud, comenzó a hablarles del evangelio. ¿Y saben cuántos quedaron? Solo los 12 apóstoles. Solo los 12 apóstoles. ¿Por qué? Porque ellos tenían su pensamiento no en la salvación, no en Cristo, en el Dios mismo que estaba ahí, sino en la comida. O sea, en lo externo, en el mundo, en la carne. Y el Señor les dice a los apóstoles, ustedes también quieren ir, no quieren escuchar esta palabra, no quieren tener comunión conmigo. Si ve, queridos hermanos, lo importante que es la oración. Si usted verdaderamente dice que es un hijo de Dios, Dios quiere que tenga comunión con él. Es como cuando yo tengo dos hijos que no se comunican conmigo. Unos están en diferentes ciudades y yo los llamo o les mando un WhatsApp, no me contestan y eso duele, ¿cierto? Que un familiar no le conteste a uno y más un hijo. ¿Cómo cree usted que se siente el Señor con ustedes y conmigo? Cuando posiblemente quizás estemos orando, pero mi pensamiento y mi corazón no se ha derramado ante Él. ¿Cómo cree que se siente el Señor? Eso es lo que Dios quiere que entendamos en esta mañana. Derramemos nuestro corazón. Orar es derramar su corazón ante el Señor. Pero no solamente contándole mis problemas. Sí, lógicamente Dios quiere que le contemos nuestros problemas, aunque Él ya lo sabe. Y ustedes dirán, pero si Él lo sabe, entonces ¿para qué voy a orar? No, Él lo sabe, pero Él quiere que ustedes y yo derramemos nuestro corazón ante Él. Que confiemos en Él, porque cuando yo derramo mi corazón, cuando yo vengo ante Dios, le estoy diciendo, Señor, dependo de ti. Dependo de ti, porque tú eres mi Señor. Tú eres el único que me puedes ayudar en este momento difícil. Tú eres el único que me puedes dar sabiduría. Tú eres el único que me puedes ayudar en momentos económicos, situaciones difíciles. Tú eres el único en el cual yo puedo venir aquí a confesar lo que hice mal delante de ti. Pero da vergüenza ver a un hermano que va y busca al pastor, que va y busca al hombre, cuando la palabra de Dios dice, venid a mí. ¿A quién? A Cristo. Todos los que están, ¿qué? Cansados, ¿qué más? Trabajados, cargados, y yo os haré, ¿qué? Descansen en mí, porque el yugo que ustedes llevan, que es difícil, va a ser más fácil conmigo. Eso dice Mateo 11:29. Hermanos, es con Dios que tenemos que descargar nuestros deseos, derramar nuestro corazón ante Dios. Es más, si usted en este momento no tiene ninguna dificultad, gracias al Señor. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted, hermano y hermana? Derramar su corazón con gratitud a Dios. Gracias, Señor, porque tengo comida, porque mis neveras están llenas, porque mis hijos están bien, porque tengo trabajo. Si está bien, dele gracias al Señor, porque esa es la voluntad de Dios, dice Tesalonicenses 5:8 me parece. Dice que estemos agradecidos en todo, Primera de Tesalonicenses. Dice que estemos agradecidos en todo. ¿Está usted bien? ¿Está comiendo? Dele gracias al Señor. Mire, hermanos,
Hay desastres en otros países en los cuales en este momento no hay comida. Hay guerras en otros países, en este momento no hay comida. Hay partes en otros países donde ni siquiera pueden tener un techo para abrigarse. Hermanos, si nosotros lo tenemos todo. Usted va en este momento a su casa y lo primero que va a encontrar es su almuerzo. ¿Quién se lo dio? Ahora usted dirá, no, mi esposa que lo hizo. Sí, pero ¿quién le dio las fuerzas a su esposa? ¿Quién le dio la vida a su esposa? ¿Quién le dio el dinero para ir a un restaurante y pedir pollo, carne, lo que ustedes quieran pedir? ¿Quién? Dios. ¿Por qué no somos agradecidos? ¿Por qué no derramamos nuestro corazón ante el Señor? Entonces ya entendemos que el orar es derramar nuestro corazón en gratitud o en peticiones o en lo que ustedes deseen para el Señor. Ya saben, Salmos capítulo 62, versículo 8. Ya saben. Ahora, hermanos, ¿qué necesitamos para que Dios conteste esas oraciones? Las de agradecimientos, las de peticiones y todo lo que usted quiera decirle al Señor. ¿Qué necesitamos para hacer que Dios conteste nuestras oraciones? ¿Qué necesitamos? ¿Cómo? Bueno, ya derramé mi corazón, pero ¿cómo lo estoy haciendo? ¿Qué necesitamos? ¿Cómo? Humillarnos. Pero también necesitamos algo esencial, porque sin eso, esa oración, eso hermano, la fe, veámoslos. Entonces, para derramar mi corazón ante un Dios que es santo, que sé que está escuchándome, ¿qué necesito? Fe. Veamos, hermanos, Hebreos capítulo 11. Hebreos 11, versículo 6. Hebreos 11, versículo 6. Miren lo que dicen y por favor pongan atención. Pongan atención a lo que dice la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Ustedes creen que Dios le va a escuchar sus oraciones? Tienen que tener fe. Miren lo que dice ahí. Pero sin fe es imposible, hermanos. Por más que ustedes se arrodillen, por más que ustedes digan que leen la Biblia, por más que ustedes digan que hicieron muchas obras durante la semana, sin fe es imposible agradar a Dios. Mire, un tema que dio el hermano hace 8 días y fue Efesios, Apocalipsis, en Apocalipsis, la iglesia de Éfeso, y era que ellos habían dejado su primer amor. Hacían que servicios, hacían obras, bueno, hacían de todo, tenían discernimiento de espíritu, pero ¿qué faltaba a esos hermanos? ¿Qué les faltaba? Comunión con el Señor. O sea, hacían todo, pero sin oración. Ese es el problema de Éfeso, que hacían muchas cosas sin servicio, pero sin dependencia de Cristo. ¿Qué les tiene que decir el Señor? Han dejado su primer amor. Tengo algo contra ti y es que han dejado su primer amor. Usted puede orar, usted puede ir a orar, pero sin fe en esa oración, sin fe en el Señor Jesucristo, sin fe en aquel que puede ayudarle y escucharle su clamor. Segunda de Crónicas 7:14, hermanito Ricardo. ¿Qué dice el Señor ahí, hermanos? Mírelo aquí. Segunda de Crónicas 7:14. Dice, si se humillare mi pueblo, ¿nosotros somos pueblo de Dios o no? ¿Dónde lo dice? En el Nuevo Testamento, pero ¿en qué parte? Dígame. ¿Cómo? ¿Dónde, hermanito José? Primera de Pedro capítulo 2. Dice que somos pueblo de Dios, un pueblo santo, apartado para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Entonces, ¿somos pueblo de Dios o no? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado en esta mañana, y que oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo voy a oír desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Sí ve, queridos hermanos? Fácil de entender la palabra del Señor si ustedes tienen el corazón abierto para el Señor. Fácil de ustedes entender que Dios les va a escuchar esta semana las oraciones que ustedes vayan a hacer. Si derraman el corazón, si se humillan, como dijo la hermana, y si hay un de espíritu y de verdad, como dijo la otra hermana Sandra. Entonces con fe.
que el Señor nos va a escuchar. Entonces ya vimos, hermanos, entonces que en Hebreos capítulo 11:6, para acercarnos a Dios, para estar en... ¿Cómo yo me acerco ante Dios? ¿Leyendo la palabra? ¿Cómo me acerco yo ante Dios? Porque es que la palabra es la que me va a hablar de Dios, pero está diciendo acercarnos a Dios. ¿Cómo me acerco? Con oración, con fe y oración. Oración con fe, es la única manera. ¿Cómo tengo yo comunicación con Dios? Con oración. Ahora usted dirá, no, pues es que yo le digo esto a mi hermano y a mi hermana y ella me contesta, pero yo le hablo a Dios y yo no escucho ninguna voz. No la escucha. Ahorita sí, vayamos a la palabra, que ahí sí, la palabra le está hablando, Dios le está hablando a través de la palabra. Cuando usted ora, Dios le trae a su mente la palabra de Dios y le dice, por ejemplo, si es una dificultad, si es una ansiedad porque es que no tengo dinero, mañana se me cumple el arrendo, los servicios, no hay comida. Entonces, ¿qué le trae a la memoria al Señor a usted, hermano o hermana? ¿Qué le trae? Acuérdese que Dios dejó el Espíritu Santo, Juan capítulo 15 y capítulo 16, dejó el Espíritu Santo para hacer conocer lo de Cristo y ayudarnos en nuestras necesidades tanto espirituales como físicas. Entonces, ¿qué versículo le va a traer? Donde dice, no os afanéis por el día de mañana, ni qué comeremos, ni qué beberemos. Entonces, cuando usted verdaderamente está en las cosas del Señor, Dios le va a revelar todas estas cosas. Dios le va a ayudar a comprender, Señor, ¿verdad que tengo que depositar mi confianza en ti? Mañana se me cumple el arrendo, no sé, pero tú, Señor, me vas a sacar de esta dificultad. Si lo dicen con fe, si se humilla a mi pueblo, Él va a oír desde los cielos. No solamente le va a perdonar los pecados, sino que también va a sanar su tierra, o sea, le va a ayudar en su vida física, económica, lo que usted, la necesidad que usted tiene, hermano o hermana. Sigue diciendo, hermanos, en Juan, vayamos allí, capítulo 15. Otra, ¿cómo se dice? Otra forma de acercarnos a Dios. Juan capítulo 15, versículo 7. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 7. La única manera de permanecer en Cristo Jesús es teniendo comunión con Él. ¿Cómo tengo yo comunión con Él? ¿Cómo? Orando. Muy bien, hermanos. Ya entienden que para tener comunión con Dios es orando. Muy bien. 15:7. Dice, si permanecéis en mí, ¿cómo permanezco en el Señor? Orando, estando en comunión con Él. Voy a salir a trabajar, Señor, voy contigo. Señor, que tu presencia siempre esté conmigo. Si no, no me mandes para donde voy. ¿Saben cuántos fracasos tienen hermanos creyentes por no haber orado por fe? Piensan y dicen para otros lugares. Vea, hay dos personas que en este momento están en España que se reunieron, una vez se reunieron acá, otras, la mayoría se reunieron en el centro. Están en España. No escucharon la voz de Dios. Tenían casa acá, tenían trabajo, estaban bien. Les dio por alquilar la casa y dicen para España. Estaban casados, se casaron en el centro bíblico. Ahora se fueron para España, no llevan 8 meses y ya están separados. ¿Era la voluntad de Dios? ¿Era la voluntad de Dios? ¿Cuántos hacemos eso? ¿Cuántas oran, pero no derraman su corazón? Señor, muéstrame si esto es así. Pero a veces oramos, Señor, Señor, dame esto que necesito. O le decimos, Señor, hágase su voluntad, es conforme a tu voluntad, pero por dentro, Señor, ojalá me la dé. Eso no es así, hermanos. Es que la hermana Lady no está por ahí, la esposa del hermano Fernán colocó ayer en WhatsApp algo que me gustó y dice que la oración no es para cambiar los planes de Dios. La oración no es para yo decirle, Señor, eso que usted tiene pensado no me gusta. Yo, por favor, lo que yo le voy a decir, eso sí me gusta. No, la oración no es para cambiar los planes de Dios, porque Dios ya tiene planes con usted, pero nosotros queremos cambiarlos y no hacer la voluntad de Dios.
no hacer la voluntad de Dios. Él tiene planes para mí. Él sabrá si me manda para España algún día, me manda para, no sé, para otra ciudad, no sé, pero son planes de Dios, pero no es mi plan, no es lo que yo piense, porque los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Dios quiere, hermanos, que dependamos verdaderamente de Él. Entonces, en Juan capítulo 15, versículo 7 dice, si permanecéis en mí, orando, confiando en mí, y mis palabras, o sea, lo que ya he leído, permanecen en vosotros, ahí sí, hermanos, ¿qué dice el Señor? Pidan, órenme, derramen su corazón. ¿Y qué dice ahí? Y, y todo lo que ustedes pidan os será hecho. Pero primero tengo que derramar mi corazón ante el Señor con sinceridad, humillarme ante el Señor, humillarme ante Él, confiar en Él. Porque esto se nos ha olvidado. Mira, hermanos, muchos hermanos llevamos 10, 15 años y ya oramos monótonamente. Nos levantamos, Señor, gracias por la luz del día, gracias por el alimento, Señor, protégeme, voy para tal parte, pero ya es mecánicamente, estamos haciendo lo de los fariseos o la gente, como los católicos que repiten y repiten todo lo mismo sin discernimiento, sin derramar el corazón ante el Señor. Y eso es lo que Dios quiere, hermanos, que nosotros no hagamos oraciones mecánicas, porque eso es orar con hipocresía. ¿Saben una cosa, hermanos? El Señor Jesucristo enseñó a los apóstoles a orar, no como hipocresía como lo hacían los fariseos, porque los fariseos querían, vamos a orar, y entonces listo, nos vamos para la casa de Julano o de la hermana Sutana y allá vamos a orar. Pero ¿con qué intención lo está haciendo usted? ¿Para que la vean de que está asistiendo? ¿Para que me vean que estamos asistiendo? ¿O por el chocolate, las empanaditas? ¿O por qué estamos asistiendo allí? Hermanos, vamos a presentarnos ante el Dios vivo. Que esa sea nuestra motivación. No hagamos hipócritamente, no seamos hipócritas con nuestro Señor. A veces oramos en la noche para que Dios me dé buenos sueños, porque es que el día anterior que no oré, me dieron pesadillas. Hermanos, hay que orar, pero por una motivación, y que lo que me motiva es la santidad y el amor hacia Dios. Que honremos al Señor verdaderamente, que glorifiquemos al Señor. Y ustedes van a ver, y si ustedes verdaderamente hacen lo que la palabra de Dios le está diciendo, orar con fe, derramar su corazón ante Dios, verdaderamente humillarse ante el Señor, van a ver la respuesta del Señor. Y muy pronto me van a decir, hermano César, es verdad lo que la palabra de Dios dice. El Señor me ha contestado esas oraciones. Y muchos hermanos que han hecho esto de corazón han visto respuesta de Dios. ¿Por qué? Porque verdaderamente lo hicieron. Vayamos, hermano, otra vez a 1 de Juan, capítulo 5. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que no es conforme a lo que nosotros queramos. 1 de Juan, carta del apóstol Juan, 1 de Juan, capítulo 5. Y vayamos al versículo 14 y 15. Versículo 14 y 15. Mire lo que dice el versículo 14. ¿Ya lo tienen, hermanos? Sí. 1 de Juan, capítulo 5, versículo 14 y 15. Mire lo que dice la palabra del Señor. Si no lo han encontrado, miren la pantalla. Dice, y esta es la confianza. ¿Cuál es la confianza? A ver, un sinónimo de confianza. ¿Cómo? Creer. Entonces, ¿cómo? Sí, entonces, ¿cómo se resume? En dos letricas, que la acabamos de decir ahora. Fe, fe, hermano. Entonces, el fe conlleva el creer, seguridad, ¿qué más dijeron por ahí? Certeza, todo eso. Entonces, aquí dice la palabra del Señor en el versículo 17, perdón, 14. Y esta es la confianza, o sea, esta es la fe. Esta es la fe que tenemos en Él, o sea, en Cristo. Que si pedimos alguna cosa conforme a qué. Si ves, conforme a su voluntad. Señor, yo quiero ese carrito, Señor. Démelo, démelo, Señor. Pero conforme a tu voluntad, pero yo anhelándolo. Ay, me den ese carrito. No, es conforme a la voluntad de Dios. A veces decimos, Señor, pero usted, ¿por qué no me dio ese carro? ¿Y usted no se ha puesto a pensar de qué lo libró el Señor en ese carro?
Hermanos, una vez me fui con la hermana Melba, ella es testigo y es un fiel testigo porque le pasó lo que le pasó conmigo. Y fue que una vez nos fuimos a visitar a una hermana Colonias, la hermana Mariela. Fuimos, oramos, la escuchamos y de allá oramos para salir. Oramos para salir. Y sí, Señor, ya nos conviene, líbranos de males. Y bueno, sí, salimos y a las 2 cuadras vine un muchacho en una moto y pin, me tumbó y caímos y nos aporreamos todo. La moto mía que estaba casi nueva, llevaba un añito de nueva, quedó torcida esa dirección, todo se dañó. Y el muchacho ese se levantó, al ver, pues no, yo me puse fue a mirar a la hermana Melvia, a levantarla, a mirar, cuando volteé a mirar, el muchacho ya no estaba. Entonces quedé con la moto estripada y la hermana con un dolor acá. Yo veía que la hermana no se movía y yo dije, Señor, ¿qué pasó con mi hermana? Y yo, hermana Melba. Y yo veía cuando es que estoy bien, bueno, entonces ya después de que habló ya. Hermano, entonces yo me puse a pensar, yo no oré pues, porque el Señor me permitió esto. Y con la hermana Melba, me eché encima a los hijos de la hermana Melba. Sí, hermana. Yo no sé, pero yo le decía al Señor, pero si yo oré, la hermana, ¿cierto? Oramos antes de salir. ¿Qué pasó que el Señor no me contestó esa oración? ¿Quién sabe cómo la hice yo, hermanos? O quién sabe de que más adelante me libró el Señor. Nos libró, perdón, hermana, nos libró el Señor. Entonces, mira, hermanos, hay que tener fe y a pesar de que ustedes oren y lleguen muchas dificultades, porque eso le pasó al salmista, a David. David se mantenía orando, alabando al Señor y cuando menos pensaba, veía persecuciones de Saúl, veía guerras y de todo, pero él seguía firme. Él no renegaba, él no decía, Señor, ¿por qué esto? No, él decía, alabado sea tu nombre. Jod, pues bueno, todos saben la historia de Jod. ¿Qué hizo él? ¿Cómo derramó su corazón a pesar de que le faltó los hijos, las riquezas se le fueron, le dio una enfermedad? ¿Qué más dijo? ¿Qué dijo Job? ¿Ah? ¿Cómo derramó su corazón? Antes dándole gracias. Él dijo, Señor, ¿por qué me quitó 10 hijos de una? ¿Me los quitó? No. Señor, me quitó las riquezas. No, él no se puso a quejarse. Él no se puso a quejarse. Una vez, hermanos, vi a un hermano que tenía un carrito, o tiene un carro. Por allá se lo estrellaron. En esas pasaba yo en la moto. Y usted viera a ese hermano como estaba, desencajado, desencajado, mirando ese carro. ¡Ay, mi carro! ¡Ay, mi carro! Y yo le espero. En ese tiempo yo no tenía como buena conocimiento de la palabra. Y yo decía, ¡ay, qué pesar del carro! ¡Qué pesar del carro! ¿Ah? Pero después me puse a pensar y analizar que a veces sufrimos por cosas materiales, por tonterías de la tierra. Y antes, en vez de decirle, Señor, gracias porque no maté a alguien, gracias porque no hice otro daño peor, y pensamos en las cosas materiales. Hermanos, que sea el Señor ayudándonos, porque el Señor nos está hablando en esta mañana. Bueno, vayamos, entonces, hay que pedir conforme a la voluntad del Señor. Voy a resumirle entonces. Primero, entender qué es orar. Orar entonces, ¿qué es? Derramar nuestro corazón ante el Señor. Para poder que el Señor escuche nuestras oraciones es necesario tener fe. Muy bien. Permanecer, Juan 3:15-7, permanecer en comunión con Él y hacerlo todo conforme a su voluntad. Entonces, mire, van 4 cosas que es necesario tener para que el Señor escuche nuestra oración. Al orar debemos de imitar al Señor Jesucristo. ¿Acuerda que hace 20 días hubo una predicación y era los ejemplos del Señor Jesucristo? Tomando los ejemplos del Señor Jesucristo. Y uno de los ejemplos es aprender cómo oraba él ante Dios. Mira, hermanos, vayamos allá a Lucas capítulo 22, siguiendo con el mismo tema de la voluntad del Señor. Lucas 22, conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Lucas capítulo 22, versículo 42. Mire lo que hizo el Señor Jesucristo. Acordémonos que tenemos que imitar a nuestro Señor, lo que Él hizo acá, en esta tierra. Versículo 42 dice,
El Señor Jesucristo orando en Getsemaní, ¿qué era lo que decía? Padre, si tú quieres, Señor, si tú quieres, puedes evitarme este dolor que voy a recibir. Puedes evitarme el que tú me desampares. Puedes evitarme que Pedro me vaya a negar, que Judas me vaya a entregar, que el sumo sacerdote me golpee, que Pilato me crucifique. Tú puedes evitar todo esto. Pero ¿qué dice el Señor? Mira lo que dice el Señor. Señor, si quieres, pasa de mí este sufrimiento, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese es la modo de orar, hermanos. El modo de yo pedirle al Señor, así sea muy grande la necesidad, Señor, esta necesidad es muy grande. Estoy turbado en esta necesidad, pero no se haga tu voluntad, perdón, mi voluntad, sino la tuya. Duro, ¿cierto, hermanos? Porque yo quiero que es que el Señor me conteste. Yo quiero que el Señor me arregle este problema. Pero el Señor nos muestra más duro problema que tenía el Señor, no lo hay en nunca lo ha habido. Y el Señor le dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, el objetivo no es hacer que Dios me obedezca, sino que mi vida se adapte a la voluntad de Él. Cuando yo voy a orar, ¿no? Entonces, como ustedes ya saben, Dios a veces contesta nuestras oraciones de diferentes maneras. Unas veces dice sí, le contesta de una, otras veces dice no y otras veces dice espera. Yo una vez escuché a una hermana diciendo, hermano, yo una vez no tenía nada en la nevera y yo llevaba 2 días o 3 días orando porque no había nada en la casa. Y una vez me puse a orar y le lloré a mi Señor, derramé mi corazón ante Él. Señor, no tengo nada en la casa. Cuando terminé de orar, tocaron mi puerta y era un hermano no llevaba mercado, sino que dijo, hermana, vengo a visitarla. La visitó, sin ella decirle nada, él se dio cuenta del problema que tenía, salió, se fue y a los 15 minutos o 20 llegó con un mercado. ¿Quién contestó la oración? El Señor, Dios, hermanos, que Dios conoce nuestras necesidades antes de que yo se las diga. Eso dice la palabra del Señor, porque Él es omnisciente. Él conoce mi dificultad antes de que yo se las diga, pero Él quiere que yo derrame mi corazón ante Él. Eso es lo que quiere el Señor. Entonces, hermanos, a veces Dios contesta sí, otras veces no y otras veces espera. Otra cosa que impide, hermanos, que entre una buena oración al Señor, que Dios conteste nuestra oración, es el pecado. Sabe, hermanos, que la mayoría de nosotros lo primero que hacemos es decir, Señor, tengo esta necesidad, pero no le decimos, Señor, perdona mis pecados, porque nos creemos muy buenos. Porque a veces pensamos, no, yo durante el día no hice nada malo. A veces pensamos así o no. Bueno, no sé los hermanos que de pronto se pongan a analizar su día o la noche, cuando ya están en su cama, se ponen a pensar, ah, yo hice esto. A veces cuando hacemos un pecado que a veces pensamos que son, porque todos los pecados son iguales, pero cuando hacemos un pecado que como que sobresale, por ejemplo, ¿qué? Robar, mentir, ¿qué otro pecado? Ojalá no sea fornicación, pero eso sí me acuerdo, ¿cierto? Pero hay pecados que a veces cometemos inconscientemente o conscientemente, como por ejemplo una mirada, un mal pensamiento, y llegamos ante el Señor y decimos, Señor, necesito esto, pero no me acuerdo en decirle, Señor, perdona mis pecados. ¿Cómo quiere que el Señor le perdone sus pecados? ¿O cómo quiere que el Señor escuche, cómo quiere que el Señor escuche su oración si usted no ha confesado su pecado? ¿Qué estorba para la oración? ¿Qué estorba? El pecado. El pecado hace estorbo en la oración. El hermano José nos dice mucho este proverbio. Vayamos allá a Proverbios 28, versículo 13. Dice, el que encubre sus pecados
no prosperará. O sea, ¿Dios le va a escuchar la oración según ese versículo? ¿Cómo va a prosperar si Dios es el que nos ayuda? Si Dios es el que me prospera, si yo no confieso mis pecados, entonces ¿va a prosperar la oración que yo voy a hacer? No. Mire lo que dice, pero si usted derrama su corazón, confiesa ese pecado, más el que los confiesa, ¿y qué hace más? ¿Qué más? Y se aparta, ¿alcanzará qué? O sea, Dios lo va a escuchar. Dios le va a ayudar en sus necesidades. Dios le va a fortalecer. Dios va a escuchar esa oración, esa petición, ese agradecimiento o lo que usted le vaya a decir al Señor. Entonces, algo que perturba o que no permite que la oración sea escuchada por Dios es el pecado. Es el pecado. Entonces, tengan en cuenta eso, que si usted no confiesa sus pecados antes de orar, usted, el Señor, no le va a escuchar. Porque el que encubre su pecado no prosperará. Dios no le va a escuchar, porque Dios es el que nos prospera. Dios es el que nos ayuda. Ustedes ya saben, Proverbios, apúntenlo si quiere o ténganlo en su mente, 28:13. ¿Listo? Otra cosa, Filipenses capítulo 4, vayamos allí, versículo 6 y 7. ¿Qué estábamos hablando ahorita? Otra cosa que impide la oración es que nosotros estemos preocupados con algo que el Señor ya sabe. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Porque ¿sabe cuántos hermanos mantenemos estresados? ¿Sabe por qué nos llega el estrés a nosotros? ¿Saben por qué nos mantenemos preocupados? Porque no confiamos en el Señor. Mire lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 6 y 7. Por nada estéis afanosos. O sea, si mi afán, si estoy estresado, el Señor no me va a escuchar según este versículo. Mire lo que dice. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, o sea, con el que usted cree que está presente ahí, que le está escuchando, en toda oración y ruego con acción de gracias. Es muy maluco, ¿cierto, Señor? Por ejemplo, el hermanito José está pasando un momento difícil con el niño que se aporrió. Y uno decía, Señor, gracias porque mi hijo se aporrió. ¿Cierto? Pero eso dice Dios. Dios dice que a pesar de que estemos pasando momentos difíciles, que no haya nada en la nevera, que no haya trabajo, que no haya, que estemos pasando una situación, ¿qué está diciendo el Señor? Confiéselo, sí. Confiéselo ante el Señor. Derrame su corazón. Pídale al Señor por esa necesidad. Él conoce esa necesidad. Pero también dele gracias. Dele gracias. Señor, yo sé que esto es difícil para mí, pero Señor, te doy gracias por todo. Estoy pasando un momento difícil, pero gracias, Señor, porque por medio de este problema, por medio de esta dificultad, estoy aprendiendo más de ti. Estoy aprendiendo a confiar más en ti. Hermanos, no confíen en el Señor. No esperen que les llegue un momento difícil para derramar su corazón. Eso lo viví yo. Yo viví esto, hermano, y lo voy a confesar hace tiempo, mucho tiempo ya. Gracias al Señor ya pasó eso. Pero tuve un problema con mi esposa. Entonces, en esa casa quedé solo y, ay, sí, derramé mi corazón ante el Señor. Duré varios días, 15 días casi exactamente, derramando mi corazón ante el Señor. Pero no puede ser que tenga una dificultad para yo derramar mi corazón ante el Señor. El Señor nos ha colocado ejemplos en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, para que nosotros aprendamos de estos ejemplos y no tengamos que pasar nosotros por ellos. Yo no puedo decir, Señor, ayúdame a ser prudente, pero cojo esta moto de aquí para allá a todas y me estrello por allá y después vengo a decirle al Señor, no, yo no tengo que esperar porque el Señor me ha dicho que sea prudente. Yo no tengo que esperar que me llegue una dificultad para yo aprender. Ay, Señor, ahorita sí aprendí. No, lea, hermanos. Leamos con atención lo que Dios nos dice en las Escrituras, los ejemplos malos y buenos que escuchamos de Israel y de muchos hermanos en el Nuevo Testamento y aprendamos de eso para que
no tengamos que pasar por esas dificultades. Y el Señor nos dice que derramemos nuestro corazón ante Él. No esperemos que llegue esa dificultad. El Señor nos va a ayudar, hermanos. Alabar, otra cosa, para terminar, hermanos, otra cosa que Dios quiere en la oración, ya saben, derramar nuestro corazón, tener comunión con Él, permanecer en la palabra del Señor. ¿Qué más, hermanos? Tener fe, que se haga la voluntad del Señor. Y otra cosa, hermanos, que no estemos afanados. Y otra cosa que el Dios quiere es que le alabemos. En la oración del Padre Nuestro, ¿cómo comenzó el Señor Jesucristo? Alabando al Señor, no diciéndole el problema. Comenzó fue alabando al Señor. Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado. Ahí está alabando al Señor. Santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos. Si ve, hermanos, que todo lo que está en el Padre Nuestro lo hemos expresado acá. Perdonan mis ofensas, como yo también perdono las ofensas de otros. Si es verdad eso, hermanos. Usted va a ir a una oración. ¿Se acuerda que hace 8 días hubo un versículo? ¿Sí saben cuál es? ¿Sí saben? Que si no perdonamos las ofensas de nuestro hermano, ¿cómo puedo yo traer la ofrenda al Señor y decir, Señor, voy a alabarte? Y cantamos, escuchamos la predicación, y cuando no he perdonado a mi hermano, al vecino, al compañero que me insultó, ¿cómo voy a venir yo acá, hermanos, cuando no he perdonado? Y el Padre Nuestro nos lo dice. Perdona nuestras ofensas como también nosotros. Y cuando yo digo como también, yo debo hacer eso. Perdonar así como Dios me perdonó, porque dice más abajito, dice más abajo en Mateo capítulo 6, dice más abajo, porque el que no perdona sus ofensas, ¿el Señor qué? No va a escucharle su oración, no va a perdonar sus ofensas. ¿Sí ve, hermanos? Ojo con eso, porque muchos venimos acá pensando que estamos actuando bien. Que el Señor sea ayudándonos, hermanos, que el Señor sea, hay mucho más que decir, pero el tiempo no me alcanza, hermano. Darle gracias al Señor por este medio que nos has dado, que es la oración, en el cual podemos llegar con Él con confianza, porque la palabra de Dios dice que Cristo ya abrió esa entrada cuando se rasgó el templo, nos dio esa confianza de entrar confiadamente cuando se rasgó el velo del templo, cuando Él ya nos dio esa entrada para entrar con confianza ante el Dios que nos va a escuchar. Entonces, que sea el Señor ayudando. No se le olviden estos puntos. Si alguien necesita que le mande estos puntos por WhatsApp, me escribe a mí personalmente y yo le voy a mandar los puntos para que no se les olvide, porque es necesario entender como creyentes la oración, la importancia de la oración. Si usted lee y no ora antes de leer la palabra, igual esa palabra que usted lea no va a tener efecto, porque la palabra de Dios en Santiago dice que el que tenga falta de sabiduría, pídale a Dios. ¿Y sabiduría para qué? Para entender su palabra. Que sea el Señor ayudándonos, que el Señor les lleve con bien. No se le olvide estar orando, estar en comunión las 24 horas. El mismo Señor Jesucristo lo dijo en Mateo capítulo 26, le dijo a los discípulos cuando estaban en el Getsemaní, ¿qué les dijo? Velad y orad para que no entréis en ¿qué? Si ves, si no estamos en oración, van a venir las dificultades, las tentaciones, los problemas. Pero si estamos firmes ante Dios, el Espíritu es el que va a imperar. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta mañana, en esta tarde ya, Señor. Gracias porque nos permitiste, Señor, escuchar algo más. Algo en el quizás se nos había olvidado, quizás lo hubiéramos escuchado de otra predicación, pero que se nos ha olvidado verdaderamente la esencia de la oración. Y es derramar nuestro espíritu ante ti, Señor. Confiar en ti verdaderamente, tener fe, tener comunión con tu Hijo, permanecer en las palabras tuyas, Señor, en obedecer conforme a tu voluntad y no a lo que nosotros queramos. Señor, a no permitir que el afán y la ansiedad, Señor, nos perturben y que haya estorbo para la oración. El pecado, Señor, ayúdanos, Señor, a confesar nuestras ofensas, los pecados que hemos cometido, Señor, y a ser fieles ante ti, bendito Padre. Guíanos, Señor, en saber hacer estas cosas para ti, porque estamos honrando al Dios santo, puro y santo y bueno, que nos ha dado vida eterna en Cristo Jesús. Gracias por tu Hijo, gracias por esta tarde que nos estás dando, Señor, para donde vayamos hoy, Señor, llévanos con bien, líbranos de males, protégenos, Señor, y que la gloria sea para ti. Gracias, oh bendito Padre, por darnos esta oportunidad de aprender un poco más de ti, bendito Señor, en este caso sobre la oración. Gloria a tu nombre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.